Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal La Liga de las Almas Libres, que dentro de poco les cambiaremos el nombre, pero bueno, ya veremos esto más adelante. Hoy estoy aquí solamente para hablaros de otro gran misterio, un misterio que ha vuelto loco al mundo, un enigma de estos que son muy importantes, y es esto que tenéis aquí, el artefacto de Antiquitera. El artefacto de Antiquitera fue encontrado en las costas griegas, concretamente en el 1900, muy próximo a la isla de Antiquitera, de ahí su nombre. Y bueno, fue encontrado, primero porque se encontró un barco que es una galera romana que iba hacia Roma, venía desde Asia Menor y estaba cargado de todos los tesoros de una gran conquista en dirección hacia Roma. Pero cuando pasaron por esta zona, una tormenta se comió el barco y se lo llevó mar adentro. Este barco estaba repleto de múltiples tesoros, habían estatuas de cobre, estatuas de bronce y lo más importante, habían monedas, que las monedas es lo más importante, es de lo más importante porque ayuda a datar la fecha del suceso. En este caso está datado en el 50 o en el 60 antes de Cristo. Veréis. Este artefacto de Antiquitera es sencillamente impresionante porque, aparte de que no es que solamente emule a la perfección los movimientos del cosmos, de los planetas vecinos al planeta Tierra, a nuestro planeta, sino que además es capaz de predecir eclipses y de hacer es una máquina tan exacta que ahora en la parte narrativa lo vais a entender mejor y lo vais a interiorizar muy bien. Yo creo que lo vais a interiorizar bastante bien. Así que bueno, empezamos con la parte narrativa. Dentro vídeo. El mecanismo de Antiquitera. El mecanismo de Antiquitera se trata del primer ordenador de la historia, que estaba compuesto por multitud de pequeños engranajes, y el metal estaba ornamentado con grabados en griego antiguo. Derek de Sola Price, un físico inglés de la década de los 50, radiografió las piezas para ver el interior del mecanismo. Lo que descubrió es que tenía 27 engranajes. Es más, uno de los engranajes tenía 127 dientes y el otro 235, ambos números muy importantes en la astronomía griega. Se descubrió que esta máquina simulaba los movimientos de los astros vecinos del planeta Tierra a través del funcionamiento de sus engranajes. Pero Price encontró dentro del artefacto otro número intrínseco muy revelador, el número 205, que era la clave para calcular los ciclos lunares. Y es que resulta que entre la luna nueva y la siguiente transcurría 29,5 días, es decir, lo que tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra tomando como referencia el Sol. Esta cifra al año da un error de 11 días menos al año natural compuesto por los 365 días. Es decir, no da 365 sino 354. Sin embargo, los griegos sabían que 19 años solares es igual a 235 meses lunares. Vamos poco a poco. Es decir, que si los griegos elaboraban un calendario de 19 años, a la larga, la rotación lunar iba a cuadrar perfectamente con las estaciones y ese error de 11 días que hemos comentado antes pasaría a ser algo meramente irrisorio en un calendario que durase 19 años. La pregunta es bastante clara. ¿Por qué eran tan importantes los ciclos lunares? Pues ciertamente los usaban para gran cantidad de cosas, como por ejemplo plantar cultivos, librar batallas o incluso festivales religiosos. Pero atento, porque la rueda de 127 dientes iba a darle a Price otra nueva y apasionante pista. Los astrónomos griegos se dieron cuenta de que la Luna tardaba 29,5 días en alinearse de nuevo con el planeta Tierra y el Sol, pero teniendo en cuenta que el Sol también está en movimiento, decidieron comprobar cuánto tardaba la Luna en dar una vuelta entera alrededor de la Tierra sin tener en cuenta al Sol como referencia, y esta vez tomarían como referencia otra estrella. En este caso, la Luna tardó 23,7 días.
En ese ciclo de 19 años, la Luna ha dado 254 vueltas alrededor de la Tierra, pero eran demasiados dientes para una única rueda, así que el diseñador decidió poner la mitad. Es decir, 254 entre 2 es igual a 127, que es otro número primo. Y descubrió que con ese número primo, el engranaje de 127 dientes representaba exacta y perfectamente el movimiento de la Luna. Más adelante, decidieron hacer un modelo digital para examinar mejor el mecanismo. Lo más llamativo del fragmento principal es la cantidad de piezas y engranajes que hay metido en tan diminuto espacio. Los engranajes estaban superpuestos, casi tocándose los unos con los otros. En total encontraron 27 engranajes, aunque calcularon que los engranajes totales podrían llegar a ser de unos 50 a 60 de haber tenido el mecanismo completo. La esfera más grande tenía un engranaje de 223 dientes, es decir, otro número primo. Bueno, ahora que habéis visto un poco una breve introducción sobre cómo es la construcción de estos engranajes, de este mecanismo dentro del artefacto de Antiquitera, os quería enseñar una cosa, porque aquí, este libro que tengo aquí en mano, que se llama La Gran Pirámide, la clave secreta de la Atlántida. Este libro habla de toda la construcción de la pirámide, de sus dimensiones, de sus cámaras, de todos los ángulos, todo lo que ha formado parte dentro de la construcción de la Gran Pirámide, todas las dimensiones, los radios, los diámetros, todo lo que tiene que ver con la más pura matemática a la hora de la elaboración de la pirámide está en este libro. Es un libro bastante duro de leer, yo lo recomiendo para aquel interesado, pero bueno, que sepa que es un libro bastante duro. Veréis, este libro y el artefacto de Antiquitera tienen una gran cosa en común, y es en la aplicación de esos números primos, como si esos números primos tuvieran una importancia trascendental a la hora de elaborar ciertas construcciones o ciertos inventos para poder simular lo que nos rodea. El misterio de la pirámide es increíble, pero el artefacto de Antiquitera es impresionante también. Estos números en los que coinciden no puede ser casual, porque además que justamente el artefacto de Antiquitera haya sido encontrado en Grecia da mucho que pensar, porque sabemos que muchos de los filósofos griegos y de los inventores y de las grandes mentes del mundo helenístico han viajado a Egipto, han adquirido su conocimiento y lo han divulgado. Y cuando digo que han viajado a Egipto no quiero decir que han pasado un par de días o una semana, sino que muchos se tiran años, 10, 12, 15 años en las escuelas de conocimiento egipcio para luego poder ellos divulgarlo y crecer ellos también como sociedad. Por ejemplo, un ejemplo breve, Pitágoras estuvo muchos años allí en Egipto, no recuerdo bien, estoy hablando de memoria, si me equivoco luego lo corregí en el vídeo, pero creo que viaja a la ciudad de Sais, en Egipto, para adquirir el conocimiento sobre el teorema de Pitágoras. Es decir, el teorema de Pitágoras no sería una invención o una propia deducción del propio Pitágoras, sino que sería una cosa que él ha aprendido en Egipto y él se ha encargado de divulgar. Entonces, lo que yo me pregunto es muchas veces si este conocimiento que ha hecho falta para crear el artefacto de Antiquitera viene dado por el conocimiento oculto o secreto que hay en Egipto, ¿no? Es como decir, vale, el artefacto de Antiquitera se dice que puede ser de Arquímedes, aunque no se tiene del todo claro, pero claro, ¿quién le ha enseñado a Arquímedes todas estas cosas? Seguramente Egipto. Pero claro, a Egipto, ¿quién se lo ha enseñado? O sea, ¿quién es ese primer profesor, no? Entonces yo creo un poco el misterio un poco van por ahí los disparos. Sigamos con la introducción porque nos queda un poquito más para que lleguéis a entender un poco cuál es el funcionamiento completo de este mecanismo. Así que, seguimos. Los estudios previos concluyeron que los fragmentos de bronce y los engranajes en algún momento habían estado metidos en una caja de madera, y se dieron cuenta de que el fragmento F pertenecía a la pieza grande, y eso sería el caldo de cultivo del siguiente descubrimiento. Para poder interpretar este dial que estaba dividido en 223 partes, trataron de averiguar qué significaba este número para otras culturas avanzadas, y resulta
que el número 223 para los babilonios significaba el periodo de 18 años que estaba describiendo un ciclo de 223 meses que se utilizaba para predecir eclipses. Y es que al parecer resultaría que esta era una función más de esta impresionante máquina. Era la primera vez que la humanidad había creado una computadora, por lo menos hasta el día de hoy. A través de pruebas de radiografía se aprecia que está dividida en pequeñas casillas y que además dentro de alguna de esas casillas había unos escritos tallados para marcar esos eventos o eclipses. Pero resulta que no marca únicamente los eclipses, sino que además era capaz de marcar el día, la hora y también cómo se iba a proyectar la sombra o en qué dirección iban a mostrarse las sombras y el color del eclipse. Si era un eclipse lunar o solar, marcándolos como negro luna y rojo sol. Bueno, una vez ya ha concluido la parte narrativa, sí que es cierto que me he dejado unos detalles porque no he podido a lo mejor encajarlo con los vídeos como a mí me gustaría. Pero bueno, sí que hay una cosa que os quería comentar y es que falta por decir que los movimientos de la Luna cuando rota sobre la Tierra no es un movimiento circular, sino es un movimiento oblicuo, ¿vale? Y no solamente eso, sino que además cuando está más próximo a la Tierra va más rápido y va más lento cuando se aleja de la Tierra. Más rápido cerca, más lento lejos de la Tierra. Es un movimiento oblicuo, no es un movimiento circular. Los engranajes. ¿Qué tipo de engranajes pueden estos griegos, cómo pueden emular ese cambio de dirección? ¿Cómo pueden emular ese cambio de ritmo? Pues es muy sencillo. Imaginaos que mis dos manos son unos engranajes. Voy a ponerlo de tal manera que lo podáis apreciar. Este engranaje de aquí, está un poco ligeramente inferior en comparación a este. Pero lo que pasa es que cuando rotan, hacen así los engranajes. Así, van haciendo así. Esto me ha parecido a mí increíble porque digo, es que llegar hasta ese punto me parece increíble para poder simular el movimiento de rotación de la Luna sobre la Tierra, hacerlo perfectamente. Me parece que este invento es una auténtica pasada. Incluso escritores como Arthur Clarke, que es un escritor de ciencia ficción, él mismo ha afirmado que si los griegos hubieran mantenido su hegemonía, si hubieran seguido con su crecimiento del conocimiento paulatino, habrían tardado desde esa fecha 300 años en llegar a la Luna. Evidentemente no es una cosa que nosotros tengamos que tomarnos en serio y tomarlo como cierto, pero sí que habla del potencial que tiene esta civilización de no haber sido nunca aniquilada. A saber dónde estaríamos a día de hoy si fuéramos griegos y nadie hubiera conquistado a estas personas, ¿no? Es pocos. En fin, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que me apoyes con tu like. A ti que no estás suscrito, te animo a que te suscribas, que seguiremos subiendo vídeos igual de interesantes o más. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.